ser tan fácil. Pero bueno, por la historia estamos en Génesis 3, versículo 7. Estamos ahí específicamente. Y estuvimos mirando ahí Hebreos capítulo 9, específicamente el versículo 14. También miramos Hebreos capítulo 10. Es como lo que recuerdo así a grandes rasgos. Mirando cómo él mismo se está ofreciendo eh, sin mancha a Dios. Y viendo desde qué momento también. Y veíamos que desde esa eternidad ya él se había ofrecido. Es lo que recuerdo. No, no. Okay. También habíamos hablado sobre la inteligencia y la sabiduría ahí en Proverbios 8, ¿no? Sí. 11 al 21. Ok, sí. Sí. Robert. Sí, todo eso. Eso me quedó impactado porque lo tengo como en círculo, de Proverbios 8, 11 al 21. Sí, la verdad que sí, fue muy revelador para mí también. También estoy con el que estábamos viendo, ahora no sé si fue domingo o viernes, el viernes pasado, pero necesitaba caer el hombre para conocer la misericordia. Ese es del domingo. Ah, no, Al no, ese domingo. no. No, sí, sí fue el domingo. Sí, el domingo. Sí. Claro, estaba Dios. Que está muy la bonito a para reflejar en eso en la semana. Ok, pero hay un atributo de él. ¿Tiene necesidades? No. Pero en esa limitación En había ese una plan, limitación sí, en ese plan. en ese plan. Sí, porque lo usaba Porque yo, para dar una revelación completa, veíamos en el sentido de que cómo va a dar a conocer el juicio, la misericordia, la justicia si no estaba ahí ese. Bueno, Tal cual. bueno, estamos Así, Javier. entre 7. Leámoslo, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, estábamos ahí, pues ya miramos en cuanto a lo físico, cómo es añadida la ley, y el resultado de lo que está sucediendo adentro es lo que hacen los físicos. Ahí dice que ambos, estamos mirando que ambos son espirituales, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Esos ambos conocieron. Y luego pasa a lo físico. Entonces, Adán y su mujer cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. E hicimos el paralelo con 2:25, mirando quiénes son esos ambos. Cuando pues en la gramática, cuando se habla de ambos, son dos exclusivos. Y yo no sé en inglés cómo sale, Robert. no la tengo en inglés, tengo que buscarla. Bueno, okay, Ese sí, verso, después. el verso 2:25. Together. Claro, qué interesante, Jairito, que hablando de eso, de que él no tiene necesidades, pero como dijo Robert, esa limitación, porque se abrieron los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Ya Dios nos mostró que esos ambos, el Espíritu Santo, no, el Eso es lo Padre que era. vamos a, eso es lo que vamos a mirar hoy. ¿Qué Ajá, pasó espiritualmente? ¿Quién fue el afectado espiritualmente? ¿Esos ambos quiénes son? Pues sí, físicamente el resultado, Adán y Eva, porque ambos espirituales estaban en cada uno. En Adán estaban ambos, en Eva estaban ambos. Pero como las relaciones entre ellos, por eso dice que ambos. Y pues gramaticalmente
se refiere a dos. ¿Y cómo acá en la versión internacional, la discernida, te permite a veces llevándolo más a la humanidad para que entienda, y el enfoque es distinto? Totalmente, se pierde mucha revelación, porque en mi versión dice, en ese tiempo el hombre y la mujer, lo aclara, estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ok, ninguno de los dos. Ahí están, los dos son espirituales. Porque es que si nos vamos por la gramática, nos desviamos. Claro, sí, Ahí sí, están los dos, habla de los dos, y es espirituales, ninguno de los dos. tal cual. Y ahora en 3.7, ¿qué dice en la nueva versión Claro, internacional? el asunto es que el asunto viene, o sea, la ruptura le participa la humanidad al espíritu y el espíritu a los espirituales, a Dios, Ok, sí. no en la caída misma. Sí, O sea, sí, no es un correcto. problema que hubo arriba, es abajo, es decisión perfecta. Ujú, El resultado es el desobedecer a Dios, el no creer a Dios, el irse en contra de Dios, ¿no? sí, Debe ser como Dios, así, en sí mismo. ajá. ¿Ya llegó Robert? Sí, Sí. está ahí. Y acá, como me Lee la preguntaste, Reina, la versión internacional, pará, Robert. En la versión internacional dice 3.7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Sí, espiritualmente es la revelación, porque si nos vamos por lo físico, uno dice, no es, pero Tal cual, sí, sí, sí es, exactamente, dice que se abrieron los ojos dice, de los dos. sí, no, en ese momento se le abrieron los ojos. No dice de los dos ni de nada. Y No dice tomaron se le abrieron, conciencia. se le abrieron. Sí, ¿Celes o cele? se les abrieron los ojos. Son ambos. Sí, Ambos, son dos, plural. ahí. Sí. Bueno, dime, Robertito. Robert, te escuchamos. ¿Qué voy a decir? de leerlo en En inglés. inglés. En inglés. 2:25 de Génesis. Sí, The man and his wife were both naked and they felt no shame. El hombre y su esposa estaban desnudos y no tenían vergüenza. ¿no tenían? No sentía vergüenza. No sentían, ok, o sea, los dos. O Sí. sea, los que no sentían vergüenzas espiritualmente son ambos, y para Adán, digamos, primero colocan lo físico y al final lo espiritual. Y en el 3.7, El 3:7. Then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. ¿Por qué no leen en inglés, no? Ok. sí, Entonces los ojos de ambos se le abrieron, sí. fueron abiertos y realizaron que estaban desnudos y Conocieron o se dieron cuenta. se dieron cuenta. Se dieron cuenta que estaba desnudo. And they sewed fig. O sea, se hicieron los adelantares Sí. de hojas. Pero dice together. Together, juntos. O sea, ya, together son Adán y Eva. Adán y Eva. Both, los espirituales. Ok. ¿Qué es? ¿Sí? Both. Sí. Both, lo Ok. dice ahí. Ajá. Both of them. No, sí. Both son dos. Ambos de ellos, sí. Sí. Ambos de ellos. Correcto. Entonces, ahí está lo espiritual. Entonces, por eso, pues en español sale igual, los ojos de ambos. Entonces se abrieron los ojos de ambos y conocieron. O sea, allá cayeron en la cuenta. Viene un conocimiento que entra en ellos, en los que se les abrieron los ojos. Ahora, por eso estuvimos en
en Hebreos 9:14, donde vimos vayamos allá para repasar. Hebreos 9:14 puntual, porque eso es de la clase pasada. Lo de la provisión, ¿no? Exactamente, la provisión. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y tratamos de ubicar ese versículo en qué parte de la historia física cabía ese versículo. Y realmente no había ubicación. Entonces, ¿qué nos enseñó Dios para decirnos que pertenecía a la eternidad pasada? El Espíritu Eterno, ¿se ofreció por el Espíritu Eterno? No Sí, entendí la sí. pregunta. Bueno. En Pedro, ¿no? En Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Primera de Pedro, exactamente, Primera de Pedro capítulo 1, que nos ubica entonces en la historia de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Destinado desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de hacer el mundo. O sea, ese cordero ya tiene un destino. Y si tiene un destino, quiere decir que ya ocurrió un evento. Porque para destinar algo, tiene que haber ocurrido un evento con la finalidad de destinar eso que ocurrió hacia el futuro. O sea que la provisión que hicieron en 9:14, digamos allá, hablando humanamente, los tres se reunieron en la eternidad pasada, diseñaron ese plan donde Cristo voluntariamente se ofrece por el Espíritu Santo o el Espíritu Eterno sin mancha a Dios. Es decir, porque ese versículo no cabe en la historia de Dios en ninguna parte. Entonces, por eso Dios nos ayuda a entender con 1 Pedro 1, 19 y 20, que ya ese cordero está destinado desde antes de la fundación. O sea, ese evento pasó en la eternidad pasada. Tanto la provisión como la apropiación entre ellos. Y en Apocalipsis 13:8. Y eso fue antes que se limitan. ¿Ocurrió eso? No, porque la limitación es en el momento, recuerda que vimos la creación. Ahí es donde se limitan, pero ese desde antes la creación, o sea, había un antes que no creó nada todavía, no hizo nada físico. Correcto, sí. Dentro del diseño está ya la provisión, en la provisión espiritual ya está hecho el diseño de la limitación. Claro. Pero como él decidió participarlo a lo físico, a la humanidad, entonces desde que entra el primer día, ya vimos, entra limitado. Sí, eso sí entendemos, pero yo digo, lo que sucedió como vos decías, como está destinado antes de la creación del mundo, quiere decir que algo sucedió en esa eternidad pasada. Y esto que sucede es una provisión, ¿sí?, de ellos y para ellos. Ahora, ese suceso está en alguna parte, Dios nos lo dice por la palabra, lo que sucedió antes. Bueno, ahí no está diciendo que ese cordero fue inmolado antes. Está bien, pero digo yo, ese fue inmolado antes, perfecto, sabiendo que
No, inmolado Dios no, es omni- destinado. No, no, destinado. Desti- Mulado desde el principio, desde la creación. Yo trato de entender tu pregunta, Gustavo. ¿Tú quieres decir, antes de la provisión, hay alguna información? Claro, es decir, a ver, esa es la pregunta radical. Esto lo que estamos transitando nosotros a través de Dios en limitación es algo que sucedió allá en la eternidad pasada. Algo sucedió allá que eso que sucedieron y vivieron ellos ahora lo traslada a la humanidad en forma limitada. Sí, sí. Es que el suceso sucede después de la provisión. Antes no ocurrió nada. Ah, perfecto, está bien. La Por eso provisión, es interesante porque yo y Chris estábamos hablando esta semana donde para yo entender a Dios, porque eso es lo que Él quiere que cada uno lo conozcan y lo entendamos, pero nos enseña por lo que dice, por lo que hace. O sea, hay una enseñanza que la única forma que lo voy a entender es con el hacer de Él, con lo físico. Entonces, cuando yo hablo desde la eternidad, hablando con Chris esta semana, estoy pensando con el tiempo. O sea, pienso antes de la creación, antes del tiempo, pero ya ellos, es un diseño que era perfecto, no es que Dios le ocurrió o a ellos le ocurrió en la eternidad, en algún momento le ocurrió un pensamiento, no, es que, no había momento. claro, no hay momento porque no hay No hay tiempo. Ujú. Pero para yo poder aprender y aprender quién es Dios, me da el tiempo, porque si no fuera por eso, es imposible. Sí, exactamente. Una Exactamente. de esas y otra es, yo pensé que me había enseñado que, o sea, en la manifestación de tres, en un solo Dios, era parte de ese diseño que Dios hizo. Y que en ese diseño que Él hizo, es una decisión de Él y después Él dice, digamos, la creación la diseñan entre ellos, pero es Dios mismo primero. No sé si me entiendo. No. Ok, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la eternidad, Dios Sí. es Padre, Hijo y Espíritu Santo antes de la creación, después de la creación, antes de la creación. O sea, ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como Sí, sí. se comunica Sí, en sí mismo, diseña sí, en sí sí. mismo y todo eso en tres. Pues tenemos que ir a la palabra. En 2 Corintios 6:16. Eso entra dentro del diseño, dentro de la provisión. Ah, ok. Ahí, claro. ¿Qué dice? A ver. Para. Segunda, Segunda de Corintios 6:16. ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese está dentro del diseño de la provisión, Claro. porque ahí están hablando de que los tres son uno. Está hablando de que vosotros sois, ya con la revelación que nos ha regalado, podemos irnos en el tiempo allá atrás, en esa provisión, donde dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, ya analizamos dentro de la historia física que los tres, siendo uno, nos regaló allá en 1 Juan 5:7 de que tres son los testigos, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. O sea, ese está como, digamos, como la fuente de donde sale la provisión.
quiere decir que estaban viviendo en la eternidad pasada en un solo espíritu, los tres. Tengo una pregunta. Sí. Como estamos viendo la destrucción y la caída, que Sí, eran eso es entre ellos, lo que vamos a mirar, sí. que eran entre ellos, se puede decir que también así como me participa la santidad de él, me participa la caída a mí, ¿La qué? la caída, también por partícipe. Al revés, de abajo para arriba. No te entiendo de abajo para De la arriba. humanidad, la caída fue de Adán al Sí, no, Espíritu de Dios. Y ahí está la caída. No es que cayó arriba y le participó al hombre, la caída. sí, pero el protagonista sí es Dios. O sea que el Claro, pues se pecado, ofrece a sí mismo. el pecado entra por un hombre. O sea, por la humanidad es que entra el pecado, no entra por Dios. Claro, ahí, eso es punto. Sí. Entonces, por eso, bueno, vamos a leer porque eso es lo que vamos a tratar. Es decir, ya tenemos ubicados esos ambos y la provisión que ocurrió en el pasado. Lo que Dios nos va a contar es cuándo ocurrió esa provisión y esa apropiación en la historia física. Y estamos en 3:7, que es cuando, pues, ahí aparece Adán y Eva muertos, haciendo unas hojas de higuera, contestando unas cosas que no, y ya hemos pasado por ahí varias veces, pero ahorita en este momento Dios nos quiere mostrar es qué fue lo que pasó con los que estaban adentro. Porque sí, Adán y Eva desnudos, cubriéndose físicamente, pero ¿qué le pasó a esos ambos que estaban ahí? Porque realmente, si a ambos, ¿qué fue lo que les ocurrió y cómo quedaron ellos ahí, esos ambos? Entonces, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ahí están hablando ellos tres. Y dice, si alguno destruyere el templo de Dios. Ahora, los únicos que habitan en ese templo son ellos tres. O sea que solamente uno de ellos puede destruir el templo. Yo digo, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Lo destruirá. Dice que Dios lo va a destruir al que destruyó el templo. Ahí no está la humanidad. Es decir, porque es que la historia es de ellos. Por eso, esa apropiación es la que nos va a ayudar a entender en este momento. ¿En qué momento alguien de ellos destruye el templo? ¿Y quién de ellos se levanta para destruir al que destruyó? Porque estamos hablando de Dios. Y pues sí, Dios usa palabras humanas, destruir. Que no, aquí en la mente humana, pues sí, destruir un templo, pues humanamente, pues sí, es la imagen que nos llega, pues es un templo físico, pero si alguien destruye ese templo físico, entonces, ¿qué le va a pasar al que hizo eso? Entonces, No ocurrió ahí en 3:7, cuando destruyó el templo. Ahí fue en 3:7 que ocurrió y sale la vida de Dios. El justo sí, sale de ese. sí, correcto. Sí, pero estoy, digamos, como el versículo que Dios nos va a poner como base para eso. O sea que
tenemos que ir a la provisión. Hay uno que se ofrece voluntariamente. Y el que se ofrece voluntariamente por el Espíritu Eterno, sin mancha. Es decir, no hay pecado ahí, absolutamente. Y entonces, ese ofrecimiento voluntario, que es una provisión, ¿cuál es la señal para que ese voluntario destruya el templo espiritual? Porque la destrucción es del templo, no de Dios, porque es cosas completamente diferentes, la destrucción del templo y la destrucción de Dios. Y están ambas. La destrucción del templo, pues es la habitación donde ellos habitan, y el que se ofrece voluntariamente es el que se levanta a destruirlo. San Juan capítulo 2. Y es el que va a ser destruido. Correcto, correcto. Vamos a leer del 13 al 22. ¿Qué capítulo, Jairo? Capítulo 2 de San Juan. San Juan, Juan. 13 al 22. ¿Me repite el pasaje? San Juan, capítulo 2. 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, entonces, pues ahí físicamente está pasando eso, y físicamente pues viene el que está dentro de Jesús. ¿Quién es? El Cristo. El Cristo, exactamente, o sea, Dios Hijo, Ujú. que en el Antiguo Testamento fue el justo, espiritualmente en cada creyente, pero aquí toma cuerpo. O sea, Jesús nace sin pecado, es el segundo Adán, engendrado por el Espíritu Santo, tanto espiritual como físicamente, y se introduce Dios Hijo en limitación. Y aquí con eso que está sucediendo, en que los judíos tienen una plaza de mercado ahí en el templo físico. Y desde luego, la representación espiritual está por lo físico porque Dios lo estableció así. Ese es su diseño. Ese templo, pues obviamente representa el templo espiritual de ellos. Y lo que está diciendo ahí, pues la gente que está ahí está hablando humanamente y están viendo físicamente. Desde luego, porque ¿cómo es que Dios busca al ser humano? Por medio de la ley. Y ahí están, en la ley están fijos los ojos puestos es en lo físico, y los reconstruyeron en 46 años después de que destruyeron ese templo. Entonces, pues, ¿cómo se atreve a decir que en 3 días, y en el versículo 19, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Pero ¿quién es el que está hablando ahí? Sí, por la boca de Jesús, pero es el Cristo. Y en 3 días lo levantaré. Y luego
después de la apelación de los judíos ahí, en el 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, el cuerpo espiritual de ellos es el templo, recibe el nombre de templo, físicamente de templo o de cuerpo, porque es el cuerpo de Cristo, pues es la iglesia, que es el mismo templo, pero aquí se está refiriendo cuando dice que el versículo 22, por tanto, cuando resucitó, o sea, en 3 días, o sea, que está compartiendo ahí el evangelio. Evangelio. Porque eso es lo que tiene que, digamos, lo que él va a pasar es lo que espiritualmente les ocurrió allá en Génesis 3:7. Aquí lo está haciendo físicamente. Dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, con eso en mente, vamos de nuevo a 1 Corintios 3:17 para tomar el orden espiritual, porque ya nos está explicando, pues sí, habló espiritualmente, pero en pocos años le iba a ocurrir eso físicamente, porque él enseña por lo que dice ahí y por lo que hace. En la provisión lo dijo, en la apropiación también lo dijo, pero sucedió en 3:7 y lo hizo en el Nuevo Testamento cuando vino Jesús. Es la manera que él enseña. Y ese evangelio es el que ha estado enseñando desde Adán, en cada generación, espiritualmente. Y obviamente físicamente con las visuales de cada generación. Leamos 3:17, por favor. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, si alguno, ahora, eso está dentro de la provisión. Si alguno destruyere el templo, entonces el que se ofreció voluntariamente es el que dice destruir este templo. Él destruye ese templo espiritual. Ahora, espiritualmente, Dios lo tiene que revelar porque físicamente no podemos hacer nada para entender lo espiritual. Pero de acuerdo con ese ofrecimiento desde la eternidad pasada, sin mancha a Dios, en ese momento de 3:7, en la historia pasa por primera vez lo que ocurrió en la eternidad pasada y que lo vimos que en la eternidad pasada fue una vez por siempre, una vez para siempre. Y no es que en cada semana o cada año en Semana Santa lo matan. Sí, repetitivamente en la historia física sucede. Pero ya leímos en Hebreos capítulo 10, volvámoslo a mirar, por favor. Jairo, esto está demasiado fuerte. Creo que estoy entendiendo lo que leímos ahora mismo en el 3:17 con lo que leímos en Juan 2:19. Cuando él dice que respondió Jesús y les dijo, ahí fue el Hijo de Dios, Jesús, pero el Dios. que habló, el que habla, esa El palabra Cristo. que habla es el Cristo. Y dice, destruir este templo. Ahora, ellos se están enfocando en el edificio, ¿no? Pero está hablando de este templo. Él mismo lo dice, de la boca del justo lo dice, destruir, ahí lo está firmando él, este templo, y en 3 días lo levantaré. Y el 20. El 21. El 21. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, cuando habla acá en 3:17 de Corintios, ahí está como el Dios Padre.
si no estoy equivocado. Sí, sí, Si también, alguno, Dios Padre. si Sí. alguno destruiré el templo de Dios, que es el mismo, de donde habló el Cristo, Ujú, ujú. ¿no? Dios le destruirá a él Exacto. singular. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Quién? Número uno, ya está claro que es el Cristo que se levanta y destruye el templo donde habitan los tres. Y desde luego, Es impresionante. sí, duro, es muy fuerte. Pero entonces, ¿quién es el que se levanta? ¿Quién es el que se levanta ahí para destruir al que destruyó el templo? En Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien. Ahí está, digamos, como que desarrollándose el plan de Dios para después del pecado. Porque esta es la voluntad de Dios para el ser humano, para cada ser humano. Entenderlo y conocerlo. Pero el entendimiento y el conocimiento llega a través de tres cosas que Él hace en la tierra. ¿Y qué hizo en la tierra? Y habla de la tierra, juicio. Perdón, misericordia, juicio y justicia. Entonces, ahí tienen que aparecer esas tres cosas, que luego las va a desarrollar por toda la historia física. Porque está ocurriendo eso entre ellos. ¿Cuál es la provisión para ellos? Porque hay una destrucción interna que ya vimos, digamos, cómo es que se introduce ese pecado dentro de ese templo, que ya vimos que fue Adán. La mujer fue engañada y ese engaño fue en la humanidad, no llegó al espíritu de ella. De todas maneras pecó. Adán sí, le llegó por el oído físico, lo pasó por el alma, que es el que sostiene la humanidad, lo llevó a Adán a su espíritu y se reveló abiertamente. Es decir, en esa acción de Adán y de su mujer, y son decisiones individuales, independientes de cada uno con Dios. No es que se pusieron de acuerdo para tomar una decisión juntos, o que el hombre dejó solo a la mujer, no, porque Dios diseñó dos relaciones completamente independientes, distintas, pero con los mismos principios. Y por eso la mujer fue engañada por la serpiente antigua, porque ya había hecho ese contrato en el cielo de ser como Dios. Y ese fue su sueño, y es su sueño hoy todavía. Pero Dios lo manda a la tierra y él entra en acción haciendo eso. Y obviamente que tenemos que mirar, y para que Dios lo manda allá. Y contra quién es, y el diablo sabe que es contra Dios. Todo eso necesitamos que Dios nos aclare, porque aquí estamos espiritualmente dentro de Él. Porque Él nos está mostrando lo que está ocurriendo dentro de lo espiritual. Lo físico, por referencia estamos hablando, pero nos está mostrando es lo que ocurrió entre ellos tres, porque el diseño de la vida es de ellos tres. No es el hombre, ni es la creación, es Él mismo. Por eso la provisión
de todo eso material fue para ellos. Y porque es que para crear Él se limitó. Porque no es que los 6 días en plenitud, ya nos enseñó que desde el primer día Él entra en limitación porque crea el primer día. O sea, ya hay tiempo ahí. Y Él siendo un espíritu, no necesita el tiempo. Pero por el alma que tiene Dios, se limita para entender, hacerlo físico, pero espiritualmente con su palabra es que hace todo. Pero aquí dice que surge la misericordia porque aparece el juicio y la justicia. Ahora, ¿qué es la misericordia? En ese evento, en esa destrucción. En el Salmo 36. Vamos a leer del 5 al... Del 5 al 7. 5, 6 y 7. Puede ser sí, bueno, del 5 al 10. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Bueno, él nos está dando unos atributos de la misericordia, que implica, dice que hasta los cielos llega tu misericordia, como, ay, la batería se está Te botando. la descargas. Un segundito que mi batería se está botando. Por favor. Qué linda paisaje, ¿no? Pasaje. No tuve la precaución de cargarlo. Tenés muchas clases, Jairo, eso es lo que pasa. Es que esta mañana en la clase lo consumí. Ahora voy a cerrar el mío para que cargue más ligero. ¿Listo? Sale solamente la J. Ajá. ¿Sí está bien? Sí. Ya, te queda poniendo la cámara. Bueno. Entonces, ¿a dónde dije que íbamos? Salmo 36. A la misericordia. Estamos hablando de la misericordia. Sí. Estamos viendo que hay varios atributos de la misericordia. Es decir, nos dibuja en la mente humana
hasta dónde llega la misericordia. Y es infinita, porque hasta los cielos. Luego dice, tu fidelidad. Es decir, está hablando de Dios mismo, porque en esencia la fidelidad es Dios. Tu justicia como los montes de Dios. Eso lo analizamos cuando llegamos a la justicia. El juicio, igual, estamos hablando de la misericordia. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres, está hablando de toda la humanidad, se amparan bajo la sombra de tus alas. Porque es decir, la misericordia es para todo el mundo. Y él es bueno y dice que saca el sol para buenos y malos. Y ahí está la misericordia de Dios. Y luego en el versículo 10, extiende tu misericordia a los que te conocen. Y el origen son ellos. Y tu justicia a los rectos de corazón. Ya vamos a analizar cuando lleguemos a la justicia. El Salmo 63, por favor. Versículo puntual, el 3 y el 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Bueno, aquí está hablando, haciendo un paralelo entre la misericordia y la vida. ¿Cómo está la vida frente a la misericordia? ¿Y cómo está la misericordia frente a la vida? La misericordia es mejor, dice. O sea, está por encima. La misericordia está por encima de la vida. ¿Qué significa eso? Vamos al Salmo 103. Perdón, ese verso fue ese último que leímos. Salmo 63, 3 y 4. 6.3, 63. Sí. 3 y 4. Okay, gracias. Y ahora el Salmo 103. La pregunta había sido, ¿por qué estaba por encima de la vida? Es decir, ¿por qué habla que con esos atributos que nos está dando? De que dice que la misericordia hasta los cielos, la fidelidad y que la da a los que lo conocen, la misericordia. Bueno, esas son verdades que están entrando en el espíritu de él para luego participarnos a cada uno la revelación. Aquí está colocando la misericordia por encima de la vida. Es mejor. Y en el Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Wow. Eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, ese atributo, ¿a quién le pertenece? Dios. Solamente es Dios. O sea, está hablando, dime. O sea, mira qué cosa tan grande, ¿no? La misericordia de Jehová es desde la eternidad. O sea, acuérdate que cuando este plan, este diseño, estaba allá. Sí. O sea, correcto. la caída estaba allá, la reconciliación estaba allá, la misericordia estaba allá. Sí, correcto. Pero la misericordia va más atrás, porque hay una provisión que es hecha, pero la misericordia va más atrás. Solamente es comparable con el Salmo 92.
Salmo 92. ¿Con qué Pero podemos comparar la misericordia? Perdón, pero dice acá en el 17, dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Le pone un desde para mostrar lo que es ante la eternidad, porque no hay un desde en la eternidad. No hay, pero está el número, ¿hay alguna cifra? Miremos el Salmo 92 y nos ayuda, porque está hablando de lo mismo. Es impresionante. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí está la definición de la eternidad. Desde el siglo. Y dice, sí, desde, porque es una preposición que indica comienzo de algo. Pero siglo no dice el número del siglo. Hasta, otra preposición de final, el siglo, y no existe. Entonces, ¿qué está comunicando? Dice, tú eres Dios, ¿qué está comunicando de Dios? La eternidad. Entonces, la misericordia, ¿quién es? Es Dios mismo. El alfa y omega. Es el mismo, exactamente es el mismo. Entonces, ¿quién era el que estaba habitando y andando en ese primer Adán? Dios Hijo. Dios Padre. Ah, Dios Padre, Dios Padre. Dios Padre, él fue el que se encarnó primero. Entonces, el que se levanta para destruir, porque el que va a destruir tiene que tener un fundamento, una razón, algo, digamos, como un argumento para levantarse y destruir. A Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál es el argumento? ¿Esa prohibición para quién fue? Para ellos. ¿Cómo sabemos? La conversación es entre ellos, ¿no? O sea, Sí, el sí, hombre pero gramaticalmente nos ayuda. ok. ¿Él? ¿Es él? ¿Está tildado? Ujú, sí. Se está refiriendo a Dios. Sí, Bueno, representado por el fruto. Dice que y mandó Jehová Dios al hombre. O sea, fue con una orden. Así, porque es que todo lo físico está dado en órdenes, pero el que está hablando, pues el que está dando el mandato, pues según el diseño, el que está contando la historia es el Espíritu Santo. La ayuda idónea es el que los está guiando al que está habitando y andando, que está en limitación. ¿Right? Digo, Right. ¿correcto? Correcto. Perdón, Estaba bien con right. Sí, sí, me salió. No sé por qué. Estoy hablando en lengua ya. Es loco. ¿Qué tal el dominio del inglés de Jairo, Impresionante. Hay un problema ahí. Bueno, entonces, el que está dando en limitación es ese ser viviente y el primero que se encarnó fue el Padre. Y ya lo vimos por revelación. El segundo que se encarnó fue Dios Hijo. El tercero que se encarnó, Dios Espíritu Santo, que está en nosotros. ¿Correcto? Entonces, esa prohibición es que todos los comandos son para ellos, entre ellos, por participación para la humanidad. Sí, para la humanidad hay un árbol ahí. Y es el árbol del árbol del fruto de la vida. ¿Cómo es que se llama el árbol? De la ciencia del bien y del mal. No, el otro, el del 16. Ah, no, pero ahí no lo menciona. El árbol de la vida.
en 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida. O sea, y la vida, ¿quién es la vida? Él. Es Dios, exactamente. Entonces, espiritualmente le está diciendo que si llega a comer de la vida, espiritualmente, ¿a qué se está refiriendo? En 1 Corintios capítulo 10. Versículo Ahí está, pa. 16 y 17. Sí. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, aquí se está hablando pues de la Santa Cena, ¿no? Pero espiritualmente, ¿qué connotación le está dando Dios? La comunión. O sea, dice la copa, o sea, la copa, que es en la cena se toma de la copa. Dice, no es la comunión de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo es espiritual. ¿Aló? Cristian, tu micrófono está abierto. Gracias. Ahora sí. Dice, la comunión, el hecho de que, digamos, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, pues es representada por esa copa que es la sangre del pacto. Y el pan que partimos representa el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí espiritualmente, Dios nos está diciendo que esa copa y ese pan es la comunión entre ellos. Es la comunión en la cual, digamos, vivían ellos por la eternidad y en esa participación están en una comunión perfecta, porque no hay pecado, no hay nada, absolutamente nada malo. Ahora, dice el 17, siendo uno, uno solo el pan, nosotros, es decir, pues ellos tres, pero por participación muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, está ratificando que están en un solo cuerpo, en un solo espíritu, y la copa es la sangre, o sea, el alimento de ellos es la comunión, que es la sangre de Cristo, espiritualmente. Y el pan, pues es el cuerpo también de Cristo, que es la provisión. Entonces, si según Génesis 2:17, dice, si comen, ¿cómo dice el 2 para no perder aquí? Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hay una ley ahí que coloca, no comerás, porque el día que coma, ciertamente morirá. Y desde luego, pues es una orden de Dios para Dios, pero por participación a la humanidad. Así como ya les había participado todo espiritualmente, habiendo sido
hechos uno con Dios, pues ahí estaba espiritualmente unido a ese templo Adán y Eva, individualmente cada uno. Y en el momento que ellos, pues en la participación está lo físico, el árbol, pues ahí está de la ciencia del bien y el mal, que esa es la obra para poder darle vida a la fe, porque Dios le dijo no coma. Y realmente, pues el que está desarrollando su vida es Dios Padre, en limitación. Sí, pues la humanidad siempre se centra en lo físico, pero aquí Dios nos está mostrando lo que está sucediendo espiritualmente. Entonces, en el momento que se fuera en contra de esa ley, porque no es comida física, sino irse en contra de esa ley, entonces, ¿qué pasa? La comunión se rompe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El templo, ahí en ese momento, es el que se ofrece, destruye esa comunión. La comunión, no a Dios. Pero el que se está levantando es uno que se cubre con la misericordia para proteger la vida de Dios, como Dios no sufre absolutamente nada en su esencia, y se levanta como el juicio, porque esa ley fue quebrantada y aparece Dios ley y destruye al que destruyó el templo. Ahora, pues obviamente esas son palabras muy fuertes, pero nos lo va a enseñar por la historia física y espiritualmente poco a poco, porque vamos a ver qué fue lo que pasó en la... Dale. Perdón, eso en Jeremías 9:24. Y ahí estamos vimos la misericordia y él mismo ahora aparece cubre el juicio, exactamente. Pero el la juicio. misericordia cubre, Dios se cubre, que es mejor que la vida. O sea, para que Dios no sufra en su esencia, entonces la misericordia lo cubre y se levanta como Dios le y destruye al que destruyó el templo. Y vamos a mirar qué es lo que aparece a los 3 días físicamente, porque ahí no hay tiempo en lo que se está desarrollando, porque es espiritual. Están tomando de la provisión de la eternidad pasada para aplicarla en ese momento, que ya fue apropiado en la eternidad pasada. O sea que ahí están desarrollando la provisión y la apropiación. ¿Correcto? Qué fascinante, ¿no? Porque dice cuando Dios mandó al hombre que no comiera. Pero esos mandatos, que dice la palabra que él vino a cumplir toda la ley y todos los mandatos, todos los profetas, la ley, porque todo lo que... es la historia de Dios. Sí, la relevancia es para el Cristo, porque fue el que se ofreció realmente, porque ¿qué iba a pasar? Con esa destrucción, pues obviamente aparece la ley. La ley es añadida en ese momento, porque viene una destrucción. Y el que se ofrece voluntariamente sufre absolutamente todo el peso de la ley, y por eso es destruido. Es decir, está pagando el precio de la rotura de ese templo, que es la comunión. Entre ellos hay una separación de la comunión. Y obviamente por participación. Por participación, cuando entra el pecado de afuera hacia adentro, inmediatamente pues decide el hombre, pues inmediatamente afecta la comunión, pero opera el Cristo destruyendo el templo. No por el pecado de Adán, que es el que destruye el templo. No. Porque es que la historia original es de ellos. Lo otro es la visual de lo que ocurre, porque Adán y Eva desaparecen. ¿Qué piensan? Impresionante. Es impresionante.
Yo estoy admirado, pero todavía me resuena cómo Dios encarnado en Adán, ¿sí? Es que llega a pecar, porque Adán pecó. ¿Quién se engendró en Adán? Dios mismo. Eso todavía me está confundiendo, no entiendo. Sí, sí, ok. Después, después, todo lo demás entiendo, el sacrificio, ¿no? O sea, cómo Jesucristo, el Cristo se ofrece y que se ofrece por la misericordia que Dios mismo estaba con esa misericordia en la eternidad. Que por eso esa misericordia de Dios permite que Cristo se ofrezca para destruir el templo. Eso lo entendí, pero todavía no entiendo cómo, siendo Dios encarnado en Adán, es que peca. Si me podrían explicar eso, por favor. Estoy confundido. Es que eso es espiritual, Gustavito, porque realmente no, uno lo trata de entender en la mente y pasa lo que está pasando, no entendemos. Es decir, yo no puedo sacar, yo lo entiendo adentro. Está bien, perfecto. Perdón, pero a medida que vamos pasando, Dios nos va con otras verdades aclarando, porque es que la manera que Él da la revelación es paulatinamente y poco a poco, no es pregunta, leemos el versículo y entendimos. Hay cosas que sí, porque ya hay un fundamento atrás. Sí, y es más, cosas que ya hemos planteado, como la destrucción del templo, cómo que Cristo se ofreció, todo esto que antes no lo entendía y ahora sí se me fue revelado. Bueno, en su momento, como vos decís, Jairo, Dios me va a revelar ese pecado, ¿sí? Del Espíritu de Dios en Adán. Okay. Así que gracias, muy amable. Sí, no, gracias. Bueno, ok, gracias al Señor. Vamos a mirar los efectos es decir, cómo es que destruye Dios ley al que se ofreció voluntariamente. En Lamentaciones capítulo 3, está antes de Ezequiel, entre Jeremías y Ezequiel. 3. Sí, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 20. Oh. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas, y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí, y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de todos ellos, burla de ellos todos los días. Perdón. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria,
porque mi alma está abatida dentro de mí. Wow. Terrible. Eso fue A ver. una separación bendita. Es algo. Mira lo que Jeremías, ¿cuánto? Lamentaciones. Capítulo 3, del 1 al 20. Lamentaciones, 3 del 1 al 20. Sí, Sí. señor. Ah, Es impresionante. Qué cosa, ¿no? Ahora, eso. Bueno, hay que seguir escuchando. Esa es la traducción literal física de lo que hizo la ley sobre el que se ofreció. Y mira cómo comienza en el mío, versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Wow. Yo soy. O sea, Cristo, yo soy el hombre, el que se iba a encarnar, el que se ofreció voluntariamente. Pero eso pasó atrás, una sola vez para siempre en la eternidad pasada. Aquí lo están pasando la primera vez cuando entra el pecado. Y luego lo participan a cada ser humano. Pero fueron ellos, directo lo que les pasó a ellos. Qué impresionante como al hombre en su soberbia, ¿no? Creyendo que puede tener algo que ver. Y esto es tan hermosamente, no sé. Ahora, qué diseño, ¿no? Porque terrible. Uy, no. No, O sea, una pasar separación. por eso, no, y pasar por eso. Y sufrir ellos la separación. Ahora, en la parte espiritual, en la eternidad pasada, no hay tiempo. Luego de eso, ni siquiera un abrir y cerrar los ojos, ¡pum!, pasó. Pero llevamos 6.300 años y ellos lo estaban participando directamente, porque es que no somos nosotros los que vamos adelante, aunque tomamos las cosas, los oprobios y las humillaciones y todo lo que nos pasa para mí, pero es la participación de lo que a él le tocó pasar por mi pecado. Todo. Y qué bueno es él, ¿no? Que nos participa en esto, que nos da el privilegio de abrirnos el entendimiento y darnos el conocimiento y habitar en nosotros. Wow. En el 14 yo no entiendo. Fui escarnio a todo mi pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Ellos tres. Ellos tres. Ellos tres. ¿Y en qué momento fue ese escarnio? En esa separación. ¿Qué es escanio? Déjame buscarlo acá. Escanio. El hazme reír, en mi versión dice. La burla. Okay. Una burla. Burla. Wow. Lo que hicieron con Jesús allá en la cruz. Si eres el Cristo, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Meneaban la cabeza. Eso lo participó, le tocó vivirlo físicamente hace 2000 años. Cuando Jesucristo carga con todo el pecado del mundo y Dios los deja, ¿no es cierto?, ahí en la cruz antes de morir, es por eso que en el versículo 2 dice, ¿no? Me has hecho andar en las tinieblas y me has apartado de la luz. Entonces, ¿se refiere a eso? Cuando Él cargó con todo el pecado. Correcto, todo. Es que yo les voy a dictar unos salmos y en sus devocionales Dios los va a guiar para leer. Porque el Salmo 53, perdón, Isaías 53, habla, desde el capítulo 52, habla de ese siervo sufriente y todo lo que pasó, y ahí se comienza a entender más esa misericordia y ese juicio. Y la justicia surge, pero después de la aplicación del juicio. Exacto. En
Y El qué Salmo, hermoso, ¿no, Jairo? Hermoso ese Isaías 53, porque ahí Dios nos habla ahí de tiempo pasado. Dice que Él fue inmolado. Todo es que Él fue como pasado, hablando de sí, antes. exactamente. Es decir, la provisión y la apropiación fue para ellos, no Para más. ellos, no más. Y De resto, todo sucedió en el instante en que Adán pecó. Todo eso sucedió y ahora nos lo está explicando a través todo, de todo toda lo la espiritual, palabra. todo lo espiritual ocurrió ahí, entre ellos. Porque ya en 3:7 vamos a mirar ya quién es el que comienza a hablar. Si el destruido aparece ahí o quién es el que aparece y en dónde está la misericordia. Porque Adán y Eva desaparecen. Ya sigue el diálogo entre ellos, pero separados. Claro, claro. El Salmo 22, el Salmo 69, el Salmo 88. Eso es para lectura. Pues vamos a dejar aquí hoy Sí, y Salmo realmente 22, 69 y 88. Perfecto, gracias. Ahora, sabiendo que todo el Antiguo Testamento es profecía de Cristo. Donde paren, ahí está hablando de Cristo. Pero estos salmos relevantes. Muy bien. Gracias, Jairito. No compartamos. ¡Wow! Ay, ay, ay. Mira mi cabeza. Mira. Yo estoy sin palabras y estoy disfrutando de lo que Dios está enseñando de ellos. Qué lindo es ver ese diálogo entre ellos. Es algo, este Lamentaciones, Wow. y hay tantos, pero esa separación en ver la destrucción del templo, en ver, o sea, como dice Chris, más claro échale agua, ¿no? Cuando dice que y destruir este templo, él mismo lo dice. Y en Corintios habla de destruir, el que haga esto, yo le destruí a él. A él, dice. A él, a alguien. Ay, Alan, Cristian, tú. Cierra Ahí está. ciérralo tú. No. En ver esa destrucción. En ver esa ¿Por qué hace destrucción ese ruido? El niño que adoptaron ellos. Dale. En ver esa destrucción, que yo creo que es una destrucción perfecta, porque son de ellos. Eso Claro. es un diseño perfecto, pero perfecto, perfecto. En ver que ocurrió antes la creación. Y hace todo esto para ellos mismos, pero nos hace partícipes de esta grandeza. Nos hace partícipes en tal cual como es. O sea que Él nos ve en Cristo. Por eso, qué verdad en creer. Hay muchas cosas que yo decía antes, sí, amén, Dios es bueno. Pero son cosas que aprendí de decirlo por rutina, por la misericordia de Dios, pero entenderlo con conocimiento de esa misericordia, de ese juicio, de esa justicia. Ajá. Que esto es lo que Él quiere. Y esto es lo que Él quiere porque son ellos que lo cumplen. Es maravilloso. No sé, siempre repito esa misma palabra, pero no sé cómo expresar lo que siento en lo que estoy aprendiendo, de saber esa verdad, esas verdades de Dios. Y descansar. Así es. Es hermoso, sí. Y entender esta misericordia que queda siempre como latiguillo en nosotros, y entenderlo en verdad, ¿no? Entender esta verdad de Dios, cuál fue su misericordia, es impresionante. Y eso que estamos en la misericordia, y que
mañana nos va a revelar su verdadera justicia. Primero el juicio, ¿no? Y después la justicia, en ese orden. Y la verdad que es, entender esto con la verdad de Dios en nosotros, así revelada por Él, como vos decís, Robert, es tranquilizante. Solamente ellos pueden hacer esto. Estábamos viendo en Lamentaciones, ¿quién puede pasar todo lo que Lamentaciones nos dice? Solamente ellos. Y el amor, ¿sí? Que es la misericordia de Dios, ese amor solamente puede ser de Dios, de ninguno de nosotros puede ser. Tremendo amor. Y cuando veamos también el juicio, solamente Dios puede dar el juicio. Y así, y la justicia también. No, es hermoso, tranquilizador, y como dijo Jairo, todavía hay una parte que yo no la entiendo, pero Dios me da la tranquilidad que esa verdad me la va a revelar. Entonces yo tengo que esperar, no mis tiempos, ¿sí? Porque mis tiempos no valen de nada, sino el tiempo de Dios, para que esa verdad sea revelada, y Él sabrá por qué y en qué momento me lo va a revelar. Así que estoy en esto, esperando que ellos hagan esa obra en mí, y nada, esperar, tranquilo, acá. Muy bien. Jairo, No. disculpa, un comentarito más, una pregunta más. Cuando dice que la misericordia fue por encima de la vida, ¿no? Estoy buscando un verso en el Nuevo Testamento que habla del, que no sé dónde está, para mirarlo después, el verso que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago, Santiago. capítulo Santiago 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esa. Es un buen verso. La misericordia triunfa, porque es con la cual pues Dios se cubre para ejecutar ese ajusticiamiento para el que se ofrece. Tal cual. Lo habías dicho, que con esa misericordia es que el juicio, que Cristo se ofrece. Si no hubiera estado esa misericordia, Cristo no se hubiera podido ofrecer. No, nunca. Es decir, es que es impresionante. No, eso no. Por eso también la misericordia es más que la vida. Correcto. Cristian. Espectacular. Yo tengo lo que dijo Robert, con lo que dijo Gustavo, todo. La verdad que es algo... Hay que escucharlo de vuelta. Yo tengo que escucharlo varias veces de vuelta. Que me reúne. Es el método que tiene Dios conmigo. Ay, Yo no sé. Yo el anterior, no sé. Ay, poné la cámara, por favor, que te veo esa jota. ¿Qué es eso? En el anterior lo volví a escuchar y es impresionante, ¿no? Te detenés, haces pausa, notás, volvés para atrás, seguís, volvés para atrás. Me volví loco con el audio anterior. Me volví loco. Hermoso. No, y vos sabés que cada vez que te escucho, ¿no? En su momento, cuando te escuché, no lo había entendido, o no se me fue revelado, y al volverlo a escuchar detenidamente, concentradamente, la verdad sale, se te revela. Sí. Y son esas verdades que te quedan. Y una vez que entró, quedó. Quedó. Exacto. Pero ustedes saben, eso es de Dios completamente, porque yo no sé. Uh-huh. Eso lo saca Dios porque
Todo, Dios me esa guarda. tecnología, todo de Dios, es una maravilla. Ahora, como Dios te guía, Jairito, Sí, Dios está con vos. sí, no, Dios y es un hombre de Dios, con ustedes indiscutiblemente. no, le doy gracias a Dios, pero realmente es Él, absolutamente Él en todo. Realmente, porque no, eso no, yo no puedo con unos pensamientos muy, uy, no, es muy fuerte y ahí, no. Y realmente Él es el que pone los versículos, porque en un momento me quedé callado esperando que llegara el versículo y no llegaba hasta que me puso el del templo, de la destrucción del templo. Y es la primera vez que me llega ese versículo. Mira, Y mire qué complemento tan impresionante, porque ahí estuvo, digamos, como el argumento para ese ofrecimiento. Y escrito en el Nuevo Testamento, pero en la eternidad eso ya había ocurrido. Le doy hermoso. gracias al Señor y yo sé, pero Dios me guarda y ustedes también me guardan porque no, no soy yo. Además, Mira, mira lo que escogió, dice, dime, mira lo que dice en ese verso anterior de donde leímos Santiago 2, el 12, dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ahí vamos a hablar de la justicia, porque ahí viene hablando de ambas leyes, pero hay una ley de la libertad, porque realmente los va a libertar, donde cayeron en las tinieblas, porque fue una separación espiritual, que sí, que eso fue nada, digamos, pero existió, porque Jesús en la cruz estuvo 3 horas en tinieblas, 3 horas en tinieblas, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Y uno, pues ahí en lo físico, sí, terrible, pero eso ocurrió espiritualmente. Tal cual. Ujú. Dieguito. Eh, pues digamos que quedé ahí en Lamentaciones, capítulo 3, y pues digamos que me llamaron, pues todo el capítulo, todos los versículos son impresionantes. Pero hubo dos que pues me quedé ahí o me fijé y es en el versículo 8, precisamente con con eso que acaba de decir Jairito de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice el 8, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos de mi oración, a mi oración, y me llevó allá, precisamente. Y el otro versículo, que no sé, o sea, no sé si estaré en lo correcto, pero me ponía a pensar en el versículo 17 que dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y me ponía a pensar en esa palabra y ese bien, de cómo ellos han estado toda esa eternidad y antes de ese pecado, lo único que había era esa ley de ese bien. Y cuán terrible debió haber sido esa separación para llegar a olvidarse de eso. Y eso me parece muy, muy impresionante. Y lo otro que me llamó también mucho la atención fue lo que leímos allá en el libro de Juan, en el capítulo 2, cuando eh, el Señor dice en el 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y me parecía eh, tremendo porque está ahí Jesús, pero el que está hablando es el Cristo. Y él está diciendo destruir este templo. Me llevaba ya a Hebreos 9, donde él mismo se está ofreciendo. Pero me parecía increíble era a quién se lo estaba diciendo, porque ahí está ese pueblo, pero en ese pueblo está es la ley. Uy. Entonces me parece muy, muy increíble eso. O sea, sí está el pueblo ahí, pero está hablando es con la ley, destruir este templo. Están hablando entre ellos, en ese Ellos, ofrecimiento. exactamente. O sea, el lugar espiritual es en la provisión y la apropiación, pero en 3:7 el desarrollo en la historia. Ahí.
Y ya, eso fue. Espectacular. Y fue Bueno, inmediato, ¿no, Jairo? Fue Señor. inmediato. De 3:7, Génesis 3:7, aunque ocurrió ya, pero en 3:7 fue la manifestación Exacto. Histórico. histórica. Correcto. Y Como fue el diluvio. inmediato. Sí, Ajá. como el diluvio. Fue hecho en los 6 primeros días todo. Eso está hecho en 6 días. Ocurrió en la eternidad, pero todo fue hecho en los 6 días. Y en la limitación comienzan a pasar esa historia con esa yo idónea que los va guiando, a pasar por todo esto. Ahora, Jairo, Bueno. la iglesia entiende, una pregunta, ¿la iglesia entiende esto? Buena pregunta. O sea, ¿lo entiende o no lo quiere predicar así? ¿O no lo entiende? Pues es que la ley no entiende. Claro. No. La ley no entiende. La ley no entiende. Están en obra, están en la obra humana, están en la humanidad todavía. Y estar en la humanidad Sí. es estar bajo la ley. Como estábamos nosotros antes. Sí, y no te deja, claro, te atrapa y no te permite salir. No. Y no es Dios No. el que interviene. Sí, así es. Y, Por eso, y gracias hablando de la institución, porque ahí nosotros fuimos a una iglesia, tú lo sabes, Jairo, donde había libertad. Ahí tenemos libertad, ahí no había presión, ahí no te ponen como... Pero no tenían, o sea, estas instituciones que son fuertes, que son grandes, son de esos globos que son internacional, que tienen doctrinas fuertes, que la iglesia se deja llevar por esa doctrina. No aquellas que te quieren esclavizar y te quieren... Pero igual esta te quiere esclavizar con esa sed. Igual. Es algo... Sí, exacto. Con palabras bonitas, pero esclavos. Exacto. ¿Y los hermanos ahí, Jairo? Bueno, Manito, dale. ¿Y los hermanos ahí no van a compartir? Ay, yo no los conecté a ellos. Yo estoy en Bogotá, ellos estaban en Medellín. Está en Bogotá. Claro, está en Bogotá, está en Medellín. Ay, no, yo los tenía que... Ay, qué pena. Y ellos Si quieres, Jerito, bueno, yo les envío el audio de la clase. por favor, sí, yo les pido disculpas porque a mí se me olvidó. Y ellos me escribieron, le dije, sí, tranquilos, yo los conecto. Ay, se me olvidó, qué pena. No, yo estoy aquí, yo estoy en Bogotá. ¡Wow! Eso es perfecto, Jairo. ¿Quién te mandó eso? Sí, seguro. Qué pena. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. El próximo viernes, si Dios lo permite. Chao, Dieguito. Dale. Chao. Peace. Chao. Un abracito. Chao, Jairo. Davidito, chao. Chao. Chao, Guti. Chao. Chao, nos vemos.